Jamás pensé que a mis 28 años, con un trabajo estable y una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, mi vida daría un giro tan drástico. Estaba convencida de que tenía todo bajo control, un futuro brillante pintado con los colores del amor y la estabilidad. Pero la vida, esa maestra implacable, tenía preparada una lección que me sacudiría hasta los cimientos. Esta es la historia de cómo pasé de elegir el menú de mi boda soñada a cancelar todo en un abrir y cerrar de ojos, y el caótico torbellino que siguió. Todo comenzó una tarde cualquiera de martes. Había salido temprano del trabajo, con la idea de sorprender a mi prometida con su comida tailandesa favorita. Al entrar al departamento, escuché unas risitas provenientes del dormitorio. Pensé que estaría hablando por teléfono con alguna amiga y, con la intención de darle una sorpresa, me dirigí sigilosamente hacia la habitación. Pero al abrir la puerta, el mundo que creía conocer se desmoronó frente a mis ojos. Ahí estaba ella, recostada en nuestra cama, con el teléfono en alto y tecleando frenéticamente. Las risitas que había escuchado no eran inocentes, eran esas risas cómplices que nacen de una conversación llena de coqueteo. Antes de que pudiera decir una palabra, me vio y soltó un grito ahogado, intentando esconder el teléfono. «Amor, llegaste temprano», exclamó con una voz que sonaba demasiado aguda. Me quedé paralizada, sintiendo como una horrible verdad me golpeaba como un balde de agua fría. «¿Con quién estabas hablando?», pregunté, ya temiendo la respuesta. Intentó restarle importancia, diciendo que era su hermana, pero pude ver el pánico en sus ojos cuando extendí la mano para pedirle el teléfono. Lo abrazó contra su pecho como si fuera su salvavidas. «Vamos», dije, con la voz apenas audible, «si no es nada, no te importará enseñármelo un segundo». Por un instante pensé que cedería, pero entonces algo se endureció en su mirada y negó con la cabeza. «No tengo que mostrarte nada», respondió bruscamente. ¿Y dónde quedó la confianza? Esas palabras me hirieron como un latigazo. ¿Confianza, después de lo que acabo de ver? Me abalancé sobre ella para quitarle el teléfono y, aprovechando su sorpresa, logré arrebatárselo. Lo que vi en la pantalla confirmó mis peores sospechas, y mucho más. No era su hermana con quien hablaba. Era su ex, ese ex tóxico que, según ella, había sacado de su vida hacía años. Y no eran simples mensajes para ponerse al día. No, eran sexting en toda regla, con fotos subidas de tono y promesas de encuentros secretos. Sentí que iba a vomitar. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pregunté, con la voz temblorosa por la rabia y la traición. Ella rompió a llorar, suplicándome que la entendiera. Aparentemente, él la había contactado hacía unos meses, diciendo que había cambiado y que quería disculparse por cómo la había tratado en el pasado. Una cosa llevó a la otra, y ya no pude seguir escuchando sus excusas. Salí furiosa de la habitación, ignorando sus súplicas, y comencé a dar vueltas por el salón. Mi mente repasaba cada momento de los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Cómo pude ser tan ciega? Los días siguientes fueron un torbellino de discusiones, lágrimas y noches sin dormir. Juraba que solo había sido un desliz momentáneo, que nunca se había reunido con él, pero el daño ya estaba hecho. Cada vez que la miraba, solo podía ver esos mensajes burlándose de mí. Después de una semana de angustiosas idas y venidas, tomé la decisión más difícil de mi vida: cancelé la boda. Las consecuencias fueron devastadoras. Nuestras familias quedaron en shock, nuestros amigos tomaron partido, y de repente el futuro del que había estado tan segura se desmoronó hasta convertirse en polvo. Me mudé del departamento que compartíamos y me refugié en el sofá de un amigo mientras intentaba reconstruir mi vida. Pero a medida que la conmoción inicial se desvanecía, una nueva emoción comenzó a apoderarse de mí: ira, una ira incandescente que me consumía por completo, no solo hacia mi ex prometida, sino también hacia mí misma por ser tan fácilmente engañada. Quería que sintiera el mismo dolor, la misma humillación, que me había infligido. Fue entonces cuando tramé mi plan de venganza. Había una mujer a la que mi ex siempre había tenido una envidia enfermiza, su némesis del instituto que había triunfado como modelo. Llamémosla M. Mi ex se ponía furiosa cada vez que M publicaba una nueva foto glamurosa en las redes sociales, haciendo comentarios sarcásticos sobre lo falsa que era. Sabía que era mezquino, pero en mi dolor y rabia, no me importaba.
Me puse en contacto con M a través de mensajes directos, explicándole quién era y lo que había sucedido. Para mi sorpresa, ella se mostró increíblemente comprensiva. Empezamos a hablar con regularidad y, sin darme cuenta, la conversación tomó un giro coqueto. Una noche, después de demasiadas copas y una discusión particularmente agria con mi ex por teléfono, invité a M a casa. Lo que pasó después fue un torbellino de pasión y malas decisiones. Hicimos fotos, muchísimas fotos, cada una más provocativa que la anterior. A la fría luz de la mañana, sabía que debía sentirme culpable, pero lo único que sentía era una retorcida satisfacción. Sin darme tiempo a arrepentirme, compilé las fotos en un mensaje y lo envié. La respuesta fue inmediata y explosiva. Mi teléfono estalló con notificaciones, llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todo de mi ex. Los ignoré todos, cabalgando sobre una ola de placer vengativo. Pero a medida que avanzaba el día, esa sensación comenzó a agriarse. ¿Qué había logrado realmente? Me había rebajado a su nivel, traicionando mis propios valores en el proceso. La satisfacción de la venganza dio paso a un sentimiento de vergüenza que me carcomía. Finalmente, respondí a una de sus llamadas, preparándome para la retahíla que sabía que se avecinaba, pero en lugar de ira, lo único que escuché fueron silenciosos sollozos. «¿Cómo pudiste?», susurró, con la voz en carne viva por el dolor. «¿Con ella, de entre todas las personas?». En ese momento, todo el peso de lo que había hecho se derrumbó sobre mí. Sí, ella me había traicionado primero, pero mis acciones no tenían que ver con la justicia ni con igualar las cuentas, se trataba de infligir dolor, puro y simple. «Lo siento», dije, sintiendo que las palabras eran totalmente insuficientes. Estaba dolida y enfadada, y quería que sintieras lo mismo, pero eso no lo justifica. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. «Supongo que ahora estamos en paz, ¿eh?». El amargor en su voz era palpable. «No», respondí, sorprendiéndome con la realización, «no estamos en paz. Las dos estamos rotas». Esa conversación marcó un punto de inflexión en mí. La ira que me había estado impulsando durante semanas finalmente comenzó a disiparse, dejando tras de sí un cansancio que calaba hasta los huesos. Me di cuenta de que continuar por este camino de destrucción mutua solo nos dejaría a ambas en ruinas. Durante los meses siguientes, comenzamos el doloroso proceso de desenredar nuestras vidas. Hubo momentos de retroceso, discusiones acaloradas en las que se sacaron a relucir viejas heridas, momentos de debilidad en los que caímos en la cama juntas, intentando desesperadamente recuperar lo que habíamos perdido, pero lenta y dolorosamente, empezamos a sanar. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo días en que la soledad se sentía sofocante, en que me sorprendía a mí misma buscando mi teléfono para enviarle un mensaje sobre alguna broma interna, solo para recordar que esos momentos habían desaparecido para siempre. Luché con problemas de confianza, cuestionando cada interacción en mis nuevos intentos de citas. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a ver nuestra relación y su fin con mayor claridad. Ambas habíamos cometido errores terribles, dejando que nuestras inseguridades e impulsos anularan nuestro buen juicio. La base de confianza que creíamos haber construido era mucho más frágil de lo que ninguna de las dos habíamos imaginado. Un año después del día en que cancelé nuestra boda, me encontré con mi ex en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. La incomodidad fue palpable al principio, pero a medida que avanzaba la noche, nos dimos cuenta de que éramos capaces de hablar sin el peso del resentimiento sobre nosotras. «Lo siento», dijo, mientras estábamos en un rincón tranquilo bebiendo nuestras copas, «por todo, los cestos, las mentiras». Tenía miedo al compromiso, y en lugar de ser honesta al respecto, me autosaboteé de la peor manera posible. Asentí, sintiendo que un nudo en mi pecho se aflojaba ligeramente. «Yo también lo siento», respondí. Lo que hice en respuesta fue cruel e inmaduro. Las dos lo fastidiamos. Ella me dedicó una triste sonrisa. «¿Crees que, en otra vida, podríamos haberlo logrado?». Lo pensé por un momento antes de negar con la cabeza. «No lo creo», dije suavemente. «Sacamos lo peor la una de la otra, pero espero que ambas podamos aprender de esto y hacerlo mejor en el futuro». Mientras la veía alejarse, sentí una sensación de cierre que ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba. La ira, el dolor, el deseo de venganza.
Todo parece tan inútil ahora. Ambas habíamos cometido errores, algunos peores que otros, pero insistir en ellos no cambiaría el pasado. Al final, aprendí algunas duras lecciones sobre la confianza, la comunicación y los peligros de dejar que las emociones anulen tu brújula moral. No estoy orgullosa de cómo manejé las cosas, pero puedo decir que he crecido gracias a la experiencia. En estos días, me lo estoy tomando con calma, centrándome en mí misma y construyendo conexiones genuinas con la gente. He aprendido a ser más abierta sobre mis sentimientos, a abordar los problemas de frente en lugar de dejar que se pudran y, lo que es más importante, he aprendido que la verdadera curación no proviene de la venganza, sino del perdón, tanto para los demás como para una misma. Si pudiera darle un consejo a alguien que esté pasando por algo parecido, sería este: no dejes que el dolor te transforme en alguien que no eres. Yo lo aprendí a las malas. La idea de la venganza, la fantasía de hacer pagar al otro, sí, puede que te dé una pequeña descarga de adrenalina momentánea, una sensación de control efímera. Pero te aseguro que las consecuencias pueden perseguirte durante años, mancharte de una forma que luego es dificilísimo limpiar. Yo misma estuve a punto de ceder ante ese impulso. Sentía que era lo justo, que merecía que él experimentara una pizca del sufrimiento que me había causado. Pero, en el fondo, sabía que ese no era el camino. Que terminaría siendo peor para mí. Ahora, prefiero elegir la sanación. El crecimiento personal. Esforzarme por ser una mejor persona, incluso cuando el universo conspira para hacerme sentir que es lo último que me merezco. A veces, es la decisión más difícil, lo sé. Requiere un esfuerzo consciente, una lucha constante contra los demonios internos. Pero vale la pena, créeme. Y ya que has llegado hasta este punto de mi historia, este relato de amor, desengaño y decisiones, digamos, cuestionables, ¿por qué no te suscribes? En serio, te prometo que darle a ese botón es muchísimo menos complicado que intentar descifrar el laberinto que son las relaciones modernas. Mucho, mucho menos complicado.